¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, buenas. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. El programa anterior hablamos sobre la muerte. Este paso que todos tenemos que dar, este momento decisivo en el que pues empieza la vida real, Ahora, nos preguntamos qué sigue, qué bienes hay, qué de nuevo viene con esta muerte. ¿Qué nos podría decir Luisa y los escritos sobre este tema? Bueno, sobre qué viene después de la muerte, pues es ya el reino de Dios. Primero lo tenemos que pasar aquí, en el reino en Cristo. No, los bienes. No, por eso, pero después de la muerte. Ajá. Y el programa pasado habíamos terminado el programa diciendo que la muerte va a existir siempre, no se va a abolir, uh-huh, pero que en vida va a haber cambios, en vida. Uh-huh. Va a haber cambios tanto en el alma, en el espíritu, como en el cuerpo. Entonces, por eso decidimos hacer este programa, para hablar un poco de esos cambios que va a haber tanto en alma como en cuerpo. De la gente que viva después. De la gente que viva después, o sea, todos los que lleguen a vivir cuando ya el reino esté establecido. Yo pienso, esa es una idea mía, que muchos de los que estén ahora y que realmente lleguen a vivir en la divina voluntad, también van a gozar de eso. Como que considero que sería, no puedo decir injusto, pero como que no sería muy lógico que te esforzaras para entrar, que fueras de los primeros, de los pioneros en este reino, y que no tuviéramos la oportunidad. Bueno, ya me incluí, tuviéramos. Hay que incluirnos. Sí, hay que incluirse. Que no tuviéramos la oportunidad de disfrutar algo de esto en vida. No porque sea importante, o sea, esto hay que entenderlo, y sobre todo refiriéndonos al punto de la muerte, no porque queramos vivir más. O sea, no se trata de querer permanecer más tiempo en la tierra por vivir, sino porque en la medida que Jesús nos permita más tiempo de vida en la tierra, es más actos divinos, más gloria que le damos, y sobre todo más plenitud de la vida divina que se está formando en nosotros, para poderle ofrecer más plenitud de gloria, de amor, de alabanza en el cielo. O sea, así que, bueno, lo mismo da si lo vivimos o no, pero creo que es importante recalcar que es el punto. ¿Qué bienes va a haber en la tierra cuando el reino de la divina voluntad esté establecido? ¿Sí? Y vamos a empezar. Vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús. En la lectura 20, en el 14, de octubre 22 de 1926, dice Luisa: estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí, ¿pero cuál será el gran bien de este reino del Fiat Supremo? Y Jesús, como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa, se ha movido en mi interior diciéndome, hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi Fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos. Más bien, los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar un enfermo, resucitar un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo, y cualquiera que entrare en él no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. Interesante lectura, ¿no? O sea, ¿qué pasará? O sea, ¿cuál será la base de esto? O sea, que viviendo en la divina voluntad, todo esto se modifique.
Yo pienso que necesitamos partir del pecado original. Ah, En el pecado original, o sea, Adán no estaba programado, vamos a decirlo de esta manera, a sufrir todos los males que sufrimos en la actualidad. Males de envejecimiento, males, o sea, de morales, males espirituales, sino que era el hombre perfecto porque era en la unión con la divinidad. Y en la divinidad no hay quiebres, no hay, ¿cómo diríamos?, cambios, ¿no? Sino siempre es lo mejor, lo bueno. Así que el hombre no tenía por qué pasar por todo esto y sobre todo, desde el punto de vista espiritual, era la unión con Dios desde aquí. O sea, estábamos prácticamente en el cielo, viviendo el cielo en la tierra. Desde el punto de vista moral, la relación con todos nuestros semejantes iba a ser una relación de Jesús a Jesús. ¿Sí? O sea, todos viviendo, perteneciendo a esta vida en la divina voluntad. No podía haber choques, no podría haber engaños, no podría haber fraudes, no podría haber traiciones, abandonos, nada. O sea, viviríamos en un paraíso. Y desde el punto de vista material, bueno, sabemos que el hombre tenía que ser impasible, o sea, no capaz de sufrimiento, no capaz de deterioro, no capaz de muerte. Así que en realidad íbamos a tener una vida plena en todos sentidos, e incluso en cuanto a bienes materiales, toda la naturaleza nos iba a ser pródiga y nos iba a dar en abundancia todos los bienes. ¿Qué sucede cuando Adán rompe con esto? O sea, cuando desobedece, simplemente todo esto que eran bienes, que eran dones que no le correspondían por naturaleza, sino que era algo gratuito que Dios le había entregado. Él, al separarse de Dios se separa, pero se separa con todos sus bienes. Y el hombre se queda tal y como nos conocemos ahora, sensible a los males físicos, a los males morales y a los males espirituales, ¿no? Inclusive a la creación, ¿no? También sensible a todos los cambios que hay en la creación. Así es, porque la creación ya no lo reconoció y ya no nos reconoce. Entonces ahora una de las consecuencias es: le arrancarás a la tierra los frutos con el sudor de tu cuerpo. Así que en realidad este fragmento que acabamos de escuchar de Luisa es muy alentador. O sea, Jesús nos habla de que regresará todo ¿cómo diríamos? Esos bienes. Sí, porque dice que el que entra no permanecerá enfermo. Uh-huh. O sea que aunque sea gente de este tiempo, el momento que llegue el reino, pues sí cambia todo. Yo pienso que sí, o sea, yo pienso que te preservará, ¿no? De alguna manera te preservará. Y bueno, pues esperemos que así sea, y si no, cuando menos para las generaciones futuras, los que nazcan ya estando el reino establecido, bueno, tendrán estos privilegios, ¿no? Así que, ahora todo esto no es nada más de Luisa. O sea, esto hay que puntualizarlo muy bien. Esto también es bíblico. Sí. Y queremos poner lo bíblico también aquí sobre la mesa para que no se piense que sea nada más revelación privada, ¿no? Entonces vamos a continuar. Aquí continuamos con el 2014. Más adelante, en el mismo párrafo 2, dice Jesús: el reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia. Espérame tantito. O sea, no solo está hablando de la parte exterior, sino aquí habla de algo muy específico: las miserias. ¿Qué son las miserias? Pues todos los vicios humanos, toda la voluntad humana
Casi, casi. O sea, son todo aquello que Dios nos pone para ejercitarnos en el uso de las virtudes. Pero la miseria se considera cuando la miseria se apodera de la voluntad y entonces nos lleva a ser viciosos. O sea, lo que llamamos concupiscencia es lo que hace que lo nuestro tienda hacia el mal. Una miseria que debería de ser algo benéfico para poder ejercitar una virtud, o sea, para eso nos fue dada, ahora se revela, la voluntad humana es tan débil, ya sin la unión con la voluntad divina, que la miseria se apodera de la voluntad humana y nos lleva a ser, o sea, viciosos. Entonces me parece un punto que es crucial. O sea, si no se quita eso, si eso perdura, estaríamos continuamente cayendo en pecado, igual que ahorita. Sí, y es que la miseria es como un motor para recuperar al hombre en su estado de origen y si ya está en su estado de origen ya no hace falta. Ya, exacto. Uh-huh. Aquí también habla que va a desterrar todos los temores. Uh-huh. ¿Temores son inseguridades? Seguridad, temores tanto en lo espiritual. ¿Qué temor podríamos tener? Temor de la condenación. Uh-huh. El temor al demonio. Uh-huh. Ese tabú que tenemos cada vez que mencionamos la palabra demonio. Y Jesús nos habla muy claramente y así en forma precisa que el demonio no es de ninguna manera superior al hombre. Y empieza desde la caída de Adán, que dice que la culpa de Adán se acrecienta porque no fue alguien superior a él el que lo tiró, sino que es una vil serpiente. Vil serpiente. Y desgraciadamente en la mente popular se ha ido acrecentando la idea del demonio como un ser tremendo, como un ser que tiene capacidades enormes de tirarnos y de hacernos añicos. Uh-huh. Ciertamente en la Biblia, o sea, se habla del poder del demonio, pero recordar en el Antiguo Testamento en el hombre privado de la gracia. Ajá. Ahí hacía lo que quería. Pero cuando llega Jesús dice que lo dejó atado a su cruz. Él expulsa demonios y le deja a los apóstoles la encomienda de expulsar demonios. ¿Qué demonios son esos? ¿Con nuestras mismas miserias, podría ser? Se habla mucho del demonio del alcoholismo, del demonio de la lujuria, del demonio, o sea, de varios vicios que nosotros tenemos, y se dice que hay un demonio de ese tipo en nosotros. Probablemente, o sea, pero hay que recordar que esas son miserias que tenemos en nosotros y que el demonio quizás nos esté como motivando para seguir esa miseria, nos esté empujando a usarlas, pero desde el punto de vista de la concupiscencia, o sea, llevadas simplemente a la satisfacción material, de satisfacción de nuestro cuerpo. Pero el verdadero demonio es mi voluntad, porque mi voluntad es la que decide si hace o no hace el mal, la que decide usar la miseria para ejercitarse y lograr una virtud, o la que decide dejar la virtud a un lado y ejercitar la miseria como tal. Sí. Entonces, ese enemigo que dijo Jesús al que hay que tenerle miedo, porque es el que puede condenarnos, el que puede lanzar mi alma y mi cuerpo al infierno, es mi voluntad. El demonio me puede tentar, sí, pero nunca me podrá llevar
ni al pecado, y mucho menos a la condenación, si mi voluntad no quiere. Y tenemos aquello que nos dice Jesús, en que dice que nunca permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Así que no hay pretexto para las caídas. Si yo caigo es porque quiero caer. Eso es. Sí. Entonces, en esto estriba también mucho de los bienes que va a haber en el reino. Sí, porque si ya no hay miserias, pues el demonio ya no tiene área de trabajo, porque ahí es donde él trabaja. Así es. Uh-huh. Yo me imagino, por ejemplo, las tentaciones que le pone a Jesús, pues, ¿cómo diríamos para no suscitar mucho susceptibilidades? Son tonterías. El demonio incitando a la divina voluntad, que es Jesús. El demonio incitando al verbo eterno, que es Dios, a las cosas humanas, a las banalidades humanas. Absurdo totalmente. Lo tienta, pero nos tienta a nosotros en Jesús, que eso es otra cosa. Jesús tiene la firmeza de su voluntad, de su ser divino, y no hay forma de que el demonio lo pueda tentar. Pero como Jesús toma mi vida, toma la vida de toda la humanidad, el demonio está tentando a Jesús en nuestra humanidad. Y entonces, si Jesús tiene que hacer uso de la voluntad humana decidida para enseñarnos cómo vencer al demonio. Y es tan sencillo como las palabras de Jesús. Con simples palabras, no solo de pan vive el hombre, o sea, no tentarás a tu Dios, y no la otra, cuando le pide que lo adore. ¿Sí? No tentarás al Señor. No, ese es tentarás. Cuando le pide que lo adore, simplemente adorarás a un solo Dios y lárgate. O sea, esa es la... Sí. Así que bueno, pues este es lo que nos están hablando aquí y es lo que nos van a dar esa fuerza, porque en la unión con la divina voluntad prácticamente el demonio desaparece. Va a estar en el mundo, pero muy aburrido porque no tiene con quién jugar. Así es. Así es. Porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos de su reino con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males, y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Alentador. Uh-huh. Muy alentador. O sea, ese punto en que también nos está prometiendo, pues no sé, beneficios corporales, ¿no? Y como habíamos visto en el programa anterior, o sea, incluso la muerte ya no será más muerte. Nunca se va a quitar la muerte. La muerte es un decreto divino, la muerte como lo vimos, pero la muerte en sí ya no será el horror que significa ahora, ¿no? Y nos habla de que quedaremos como incorruptos, esa es la palabra, esperando el momento de la resurrección, o sea, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu gozando ya de él. Y sobre todo otra cosa, el temor a la muerte. Yo creo que es más terrible que morir, el temor a morir, ¿no? Sí. Sí, como no sabemos ni el día ni la hora, es... No, y deja eso. Yo creo que si no sabes el día y la hora, y que si te llega una muerte imprevista, es simplemente ¡pum!, pasó.
No, pero que te dé una enfermedad que te vaya minando, minando. Y que sepas que no hay remedio. Las personas, o sea, muchas personas, es un sufrimiento atroz, ¿no? Sí. El pensar en morir 1000 veces. Así es. Para el alma que vive en la divina voluntad ya no hay muerte. ¿Por qué? Porque ya se murió a todo con anterioridad. Ya no tenemos, otra vez ya me volví a incluir, ya el alma ya no tiene ningún apego, no tiene nada propio, así que lo mismo da. Aquí donde dice que la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos, el ejemplo lo tenemos en María. María vivía en la divina voluntad y su cuerpo no estaba sujeto a malestares, y ella lo declara en el libro de la Reina del Cielo. Dice: nunca en mi vida tuve algún malestar, alguna indisposición. ¿Por qué? Porque su naturaleza ya estaba ella recibiendo los efectos, los beneficios de vivir en la divina voluntad. Exacto, permanecía una con Dios. Bueno, ahora vamos a ver la parte bíblica, ¿no? Sí, en Joel 2 dice Yahvé a su pueblo: mirad, yo os enviaré trigo, vino y aceite, y os saciaréis con ello, y no os haré ya más objeto de oprobio entre las naciones. Alejaré de vosotros a aquel que viene del norte, y lo empujaré hacia una tierra árida, y de su vanguardia hacia el mar oriental. Cierta y su retaguardia hacia el mar occidental, y subirá su fetidez y se alzará su hedor, por haber obrado con soberbia. No temas, tierra, gózate y alégrate, porque Yahvé ha hecho cosas maravillosas. No temáis, animales del campo, pues reverdecen los pastos del desierto, los árboles dan su fruto, y la higuera y la vid sus riquezas. Curioso, ¿no? Reverdece el pasto del desierto. En el desierto no hay pasto. ¿Qué quiere decir? Que incluso las partes desérticas serán, ¿cómo diríamos?, pródigas en darle tanto al animal como al hombre alimento. ¿Sí? Ya funcionará bien la naturaleza para cómo fue creada. Así es. Saltad de gozo, hijos de Sión, y regocijaos en Yahvé vuestro Dios, porque Él os dará el maestro de la justicia, y hará caer sobre vosotros las lluvias, la lluvia temprana y la tardía, como anteriormente. Se llenarán de trigo las eras, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Os compensaré los años que comió la langosta, la arbel, la yelec, la chasil y la gazam, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Espérame, ese es otro punto curioso. Su gran ejército. ¿De qué ejército habla? De las miserias. No, habla de la naturaleza. O sea, son plagas que llegan a diezmar los cultivos, a diezmar todo lo que el hombre, en lo que el hombre tiene puesta su esperanza, ¿no? Y es curioso entender que la naturaleza es hasta cierto punto guiada por Dios, o sea, en el sentido de castigar al hombre, ¿no? Sí, como el hombre está actuando mal, la naturaleza le da lo malo de la naturaleza, no lo bueno. Así es. ¿Dónde me quedé? Y alabaréis el nombre de Yahvé, vuestro Dios, que ha hecho maravillas en favor de vosotros, y nunca jamás será confundido mi pueblo. Sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahvé vuestro Dios, y que no hay otro, y jamás será avergonzado el pueblo mío. Eso es Joel, ¿no? Porque dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne.
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es lo que se ha considerado como un segundo Pentecostés. Uh-huh. O sea, en la parte espiritual, en que derramará su espíritu. Y simple comentario, o sea, yo me pregunto, ¿y qué es lo que está haciendo a través de la revelación de la divina voluntad? Sí, pues ya viene todo. El Espíritu Santo, que está desahogando totalmente, está llevando a cabo su trabajo, pero ahora sí en plenitud, dando no solamente dones y gracias, sino comunicando lo que Él contiene en sí mismo, que es la vida divina, ¿no? Ajá. Y este es el segundo Pentecostés. Uh-huh. Ahora, Isaías. A ver, Isaías, ¿qué nos dice? En Isaías 65 dice: nuevos cielos y nueva tierra, porque he aquí que voy a crear nuevos cielos y nueva tierra. De las cosas anteriores no se hará más mención, ni habrá recuerdo de ellas. Alegraos y regocijaos eternamente por lo que voy a crear, porque he aquí que voy a crear a Jerusalén, para que sea alegría, y a su pueblo, para que sea un gozo. Me regocijaré en Jerusalén, y hallaré mi gozo en mi pueblo, y no se oirá más en ella voz de llanto ni de lamento. No habrá ahí en adelante niño nacido para pocos días, ni anciano que no haya cumplido sus días. Pues morir niño será morir a los 100 años. ¡Wow! Entonces, como quien dice, somos bebés. Pero aparte dice, y el pecador de 100 años será maldito. Cuidado con eso. Bueno, sí, pero es que es curioso, ¿no? O sea, la Biblia nos habla de los patriarcas, de longevidades extremas, ¿no? De 900 años, sí. 600 años. Y aquí Jesús no nos está diciendo que vamos a vivir eso, pero nos está diciendo que una persona no morirá antes de este tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad es vida divina la que se está llevando a cabo, y es parte de todo ese plan de Dios, que la criatura haga crecer en ella la vida divina hasta una determinada, no sé, estatura, para poder compartir con Él esos dones. Y lógicamente esto va a requerir mucho tiempo. Entre más tiempo se viva, más plenitud de vida, más actos divinos, más gloria al Creador, más gloria, más amor. Así que es totalmente natural, lógico, que la criatura vaya a vivir mucho tiempo, ¿sí? Pero debe vivir en buen estado. Y que es lo que nos ha dicho. También el cuerpo va a requerir, va a tener estos cambios, porque qué caso tendría llegar a los 100 años como se llega ahora, ¿no? ¿Cómo se llega ahora? Bastante desgastadito. Desgastadito. Sí. Bonita palabra, Alejandra. Así es. A ver, seguimos. Dice: edificarán casas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y comerán de su fruto. Uh-huh. No edificarán para que habite otro, ni plantarán para que otro sea el que coma. ¿Qué está diciendo ahí? Pues que ya no habrá trabajo. No tanto eso. Yo lo veo más bien como que no habrá ya esa desigualdad. Uh-huh. O sea, que ya no habrá esas divisiones entre el poseedor y el trabajador. Sí. Sino que cada quien será el que tenga lo suyo, y que no se trabajará para otro. ¿Sí? Plantarán su viña y ellos comerán, edificarán su casa y ellos habitarán. O sea, las desigualdades sociales prácticamente se van a resolver. Sí. ¿Sí? Así, curioso. Sería la sociedad ideal.
Claro. Pero ideal, si tenemos todos el conocimiento y la energía y la capacidad para hacer todo. Porque si no, sí tienes que hacer división del trabajo que nos convenga a todos. Sí, y el reino tendría que ser establecido ya en todos. Por eso, el reino tiene que estar en todos y sobre todo algo que es importante. No quiere decir que vamos a regresar a la época nada más de agricultores y ganaderos. Yo pienso que todo seguirá igual, pero por ejemplo, trabajarás en una empresa, sí, pero habrá verdaderamente una remuneración que te permita vivir adecuadamente. No habrá ya esas leyes, ¿cómo diríamos?, discriminatorias, ¿sí?, hacia el empleado. En fin, cuestiones sociales, ¿no? Simplemente recordemos, el hombre empieza a regirse en este mundo por una teocracia. O sea, es Dios quien dirige y el mundo funciona más o menos bien. Esa teocracia se maneja a través de los ancianos, de los profetas, o sea, pero el hombre es tan, no sé, tan ciego, que le pide a Dios que ya no lo siga gobernando, que le dé un rey, igual que los pueblos paganos que vivían alrededor de ellos. Y Dios les dice, de acuerdo, manda a su profeta y le dice, diles que sí, pero adviérteles cómo les va a ir. Les van a quitar sus tierras, les van a quitar sus mujeres, les van a quitar a sus hijos, los van a mandar a la guerra, les va a quitar todo. Pero el pueblo dice sí. Curioso. Entonces vienen esas monarquías y que todavía hasta la actualidad creo que se prolongan en algunos lugares. Pero después de eso pasamos a algo que es total y absolutamente la antítesis de la teocracia. La democracia. Que es la democracia. Y digo la antítesis porque es todo lo contrario. Aquí es la voz del pueblo la que se impone, pero de un pueblo sojuzgado, de un pueblo maltratado, de un pueblo que ha estado con terribles carencias, de un pueblo que quiere liberarse de aquellos gobernantes, de aquellos feudos que se han formado. Por lo tanto, aquí ya no se sabe qué escoger. Sí, no, y aparte, sembrándole por otro lado que tiene que tener todos los lujos, que tiene que disfrutar la vida diario, que tenga todo, entonces y además un pueblo locos. Ignorante de Dios. Y un pueblo ignorante. Bueno, es que a Dios ya nadie lo conoce, ¿no? Lo toma en cuenta. Y en este tipo de situaciones, menos. Pero es curioso cómo va sucediendo las cosas y se están sucediendo tal y como él dijo. Adviérteles lo que les va a pasar. Y aquí estamos. Sí, pues es que en pocas palabras le decían queremos que gobierne la voluntad humana. Así es. Ya vimos lo que significa eso. Exacto. Bueno. Dice, no edificarán para que habite otro, ni plantarán para que otro sea el que coma, porque como los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos consumirán el fruto de la obra de sus manos. No se fatigarán en vano, y no darán a luz para muerte prematura, porque estirpe de los benditos de Yahvé son, así ellos como sus hijos. Bueno, como vemos, prácticamente lo que se leyó de Luisa y lo que vamos a leer está totalmente acorde a la parte revelada bíblica, o sea, la revelación pública, así que no es objeto de fantasía o de invención de alguien, sino simplemente es entender que sigue esta misma línea. Vamos a leer una lectura de las de Luisa, que es bastante larga, así que vamos a hacer pequeños como extractos para poder abarcarla toda, ¿no?
Es del libro 20, la lectura 53, que es de enero 28 de 1927. Y dice, voy a leer el principio nada más, dice, hija mía, mira cómo es bello el orden del cielo. Así, cuando el reino de la divina voluntad tenga su dominio sobre la tierra en medio de las criaturas, también en la tierra habrá orden perfecto y bello. Entonces tendré 3 reinos, uno en la patria celestial, otro en la creación y el tercero entre las criaturas. Uno será el eco del otro, uno el reflejo del otro. Todas las cosas creadas tienen su puesto de honor, y mientras están todas ordenadas y en armonía entre ellas, una no tiene necesidad de la otra, porque cada una no solo abunda, sino sobreabunda de los bienes con los que Dios la dotó. Esto es importante porque aquí la necesidad prácticamente queda desaparecida. Todos, aunque seamos diferentes, y toda la creación será diferente, como lo es en la actualidad, pero todos tendrán en sí mismos todo lo necesario para poder bastarse a sí mismos, ¿no? Dice, porque habiendo sido creadas por un ser feliz y riquísimo, que con dar jamás vienen disminuidas sus riquezas, por eso todas las cosas creadas llevan la marca de la felicidad y la abundancia de los bienes de su Creador. Y así como todas las cosas creadas, así los hijos del reino del Fiat Supremo. Todos tendrán su puesto de honor, de decoro y de dominio, y mientras poseerán el orden del cielo y estarán en perfecta armonía entre ellos, más que esferas celestes, será tal y tanta la abundancia de los bienes que cada uno poseerá, que uno jamás tendrá necesidad del otro. Cada uno tendrá en sí la fuente de los bienes de su Creador y de su felicidad perenne. Se está refiriendo más que nada a la parte espiritual, ¿no? Pero de todas maneras es bellísimo entender que no necesitaremos ya de los demás para estar plenamente unidos a la divinidad. Hay otra profecía en la Biblia, no recuerdo ahorita quién, quizás sea Amós, no me crean, pero en que dice que llegará el tiempo en que ya no necesitaremos quien nos hable de Dios. No sé si lo recuerdan. Que ya no será necesario que alguien nos hable de Dios, porque Él pondrá todo lo suyo en el interior de nosotros y Él prácticamente será el que nos instruya, el que nos gobierne, el que nos lleve por la vida, ¿sí? Curioso. Sí, porque en alguna lectura de Luisa dice que cuando ya esté su reino, ya no va a haber rey ni va a haber nada. Uh-huh. Cada quien va a estar gobernado por dentro, digamos. Uh-huh. Bueno, todos sabremos qué hacer. Así es. Y luego dice, así que desterrada será la pobreza, la infelicidad, las necesidades, los males de los hijos de mi voluntad. ¿No sería decoroso para ella, que es tan rica y feliz, tener hijos que carezcan de alguna cosa y no gozaran toda la opulencia de sus bienes que surgen continuamente? Brincamos unas líneas y dice, así, si los hijos de mi querer no abundaran de todo, se podrá decir que mi voluntad es pobre y no tiene potencia de volver felices a los hijos de su reino. Creo que son palabras, lo que no será jamás. Los hijos de mi reino serán felices y abundarán en todo, así que cada uno poseerá la plenitud de los bienes
y plena felicidad en el puesto en el cual el querer supremo los haya colocado, cualquiera que sea la condición y el oficio que ocuparán, todos estarán felices de su suerte. Esto es importante porque nosotros hemos basado la felicidad en la adquisición de bienes. Y depende de qué tantos bienes tengamos, se supone que es nuestra felicidad. Por eso es que la mayor parte de los que estamos en medio, o sea, somos los que queremos más, porque se nos ha imbuido esa idea de que entre más tengamos, más felices seremos. Las personas que están abajo, en la base de la sociedad, tanto en cuestión material como en cuestión educativa, o sea, estas personas son más felices que todos los demás. Son personas que se adaptan a lo que tienen y que confían plenamente en la Trinidad. Y esto pasa desde siempre. Por eso Jesús, cuando necesitaba alivio a sus sufrimientos, a sus penas, generalmente se iba con los pobres, con los campesinos, porque ahí es donde encontraba amor, donde encontraba lo que él quería encontrar, esa, no sé, amistad, esa acogida fraterna realmente, y donde él podía descansar plenamente. No se iba con los ricos, ¿sí? Es más, los ricos no lo aceptaban, exceptuando una que otra familia, entre ellos la de Lázaro, pero generalmente eran los pobres, ¿no? En fin. Entonces, dice, los hijos de mi reino serán felices. Bueno, dice, los verdaderos hijos del Fiat Supremo serán felices, abundarán de todo. No obstante, mi mamá reina, Jesús mismo, que era la misma voluntad divina, fueron pobres en esta baja tierra. Sufrieron las penas, las incomodidades de la pobreza. Esto lo está pensando Luisa, ¿no? Y luego Jesús ya le dice, hija mía, pobreza verdadera es cuando una criatura tiene necesidad, quiere tomar y no tiene que tomar, y está obligada a pedir a los demás un estrecho medio para vivir. Esta pobreza es de necesidad y casi forzada. En cambio, tanto en mí como en la mamá celestial, que era toda la plenitud del Fiat eterno, era no pobreza de necesidad, mucho menos forzada, sino pobreza voluntaria, pobreza espontánea, exprimida por la prensa del amor divino. Todo era nuestro. A una señal se habrían edificado suntuosos palacios, servido mesas con alimentos jamás vistos y gustados, como en efecto cuando era necesario. A una pequeña señal nuestra los mismos pájaros nos servían, trayéndonos en sus picos frutos y peces y más, y hacían fiesta porque servían a su Creador y a su Reina. Con sus trinos, cantos y gorjeos nos hacían las músicas más bellas, tanto que para no llamar la atención de las demás criaturas, debíamos darles la orden de que se alejaran, siguiendo su vuelo bajo la bóveda del cielo, donde nuestro querer los esperaba, y ellos, obedientes, se retiraban. Un ejemplo de esto, ¿qué sería? La multiplicación de los panes. O sea, no necesitaba acudir a ningún lado, pero en un momento en que era necesario este poder, lo hizo. Simplemente, ¡bum!, ahí está, para todos. También en la pesca milagrosa también. Así es. O sea, que en realidad esto que nos está diciendo aquí se ve ya llevado a cabo en el Evangelio. ¿Sí? O sea, no es algo, no es un cuento, sino es una realidad que Jesús ejerce este poder en el Evangelio, en su vida en la tierra,
pero recordando que él está ejerciendo su oficio de pobre, pero es de oficio y es voluntario. ¿Sí? Pero él lo tiene todo. A ver. Donde reina la plenitud, la vida de mi voluntad, todos los males terminan como de un solo golpe y pierden la vida. Donde reina mi querer divino, no hay temor de que los medios naturales, la abundancia de los bienes puedan dañar. Más bien, por cuantos más bienes tiene y abundancia goza, más ve en ellos la potencia, la bondad, la riqueza del Fiat Supremo, y todo lo convierte en oro purísimo de voluntad divina. Así que mi voluntad, por cuanto más le da, tanto más se siente glorificada en desarrollar su vida en la criatura. Hablando de Dios Padre, dice, Él es más que Padre, que contiene la fuente de todos los bienes, y por eso donde está Él reina la felicidad y la abundancia de todo. Mucho más, pues el alma que tiene la posesión, que tiene la posesión del divino querer, Él suministrará al alma y al cuerpo una vista aguda y penetrante, de modo que penetra dentro de las cosas naturales, que como velo esconden mi voluntad, y el alma, rompiendo estos velos, se encuentra en las cosas naturales, a la noble reina de la voluntad divina reinante y dominante en ella. Así que las cosas naturales desaparecen para ella, y en todas las cosas se encuentra aquella voluntad adorable que posee, la besa, la adora, y todo se vuelve para el alma voluntad divina. Esto ya es bienes en el espíritu, ¿sí? Dice, por eso cada cosa natural de más es para ella un acto nuevo de voluntad divina que posee. Por lo tanto, las cosas naturales son medios para quien es hija de mi querer, de hacer conocer más lo que hace, sabe hacer y posee mi voluntad, y hasta qué punto excesivo ama a la criatura. ¿Quieres saber entonces por qué las criaturas carecen de los medios naturales y muchas veces les son quitados y se reducen a la más escuálida miseria? Primero, porque no poseen la plenitud del Fiat Supremo. Segundo, porque cambian las cosas naturales y ponen en el lugar de Dios a la naturaleza. No ven en las cosas naturales al supremo querer, sino que codiciosos se apegan para formarse una gloria vana, una estima que los ciega, un ídolo para el propio corazón. Siendo así, es necesario para poner a salvo sus almas que los medios vengan a faltar. Curiosas, verdades, ¿no? Pero qué cierto es esto. Cuando todo se pierde, cuando la persona está en un verdadero, ¿cómo diríamos?, aprieto, ya sea cuestiones morales o cuestiones materiales, es cuando se acuerda de Dios. Sí, es curioso, pero bueno, así es. Dice, pero para quien es hija de mi voluntad, todos estos peligros no existen, y por eso quiero que abunden en todo y que nada les falte. Bueno, con esto esta lectura termina. Hay muchas lecturas en donde Jesús nos va hablando de los bienes que va a haber en el reino. Pero pues sería prácticamente muy largo y muy repetitivo, ¿no?, seguir hablando de esto. Pero sí quisiera yo llevarlos a una lectura en donde María Valtorta nos habla en los cuadernos de la obra de los cuadernos,
nos habla de esto. Y es muy interesante por lo siguiente. Ahorita nada más permítanme encontrarla y luego. Dice, está hablando Jesús. La fecha es en los cuadernos del 43, el 16 de septiembre del 43. Y dice, no es en el sentido en que tú lo entiendes. Vendrá la hora de la paz y del perdón también para vosotros, italianos. La hora en que volveréis a estrechar la alianza con el Señor después de haber estado en las manos de Satanás, que os ha maltratado como si fuerais una madeja de hilo en las manos de un loco furioso. Pero las palabras de Joel, capítulo 2, versículos 18-32, que es lo que acabamos de leer, no están dichas particularmente para este o aquel pueblo. Ellas son para mi pueblo, para el pueblo del único, verdadero, gran Rey, del Señor Dios vuestro, uno y trino, creador y redentor del género humano. Aquel periodo de bienestar del que habla Joel es el anticipado anuncio de cuanto habla Juan en su Apocalipsis, mucho tiempo después. Después de las tremendas guerras que Satanás habrá traído a la tierra a través de su mensajero de tinieblas, el Anticristo, vendrá el periodo de la tregua en el que después de haberos mostrado con la cruenta prueba de qué dones puede ser autor Satanás, intentaré atraeros a mí, colmándoos de mis dones. Oh, mis dones serán vuestra dulzura. No conoceréis hambre, estragos, calamidades. Vuestros cuerpos y más vuestras almas estarán apacentados por mi mano. La tierra parecerá nacer para una segunda creación, totalmente nueva en los sentimientos, que serán de paz y concordia entre los pueblos y de paz entre el cielo y la tierra, porque haré propagar mi espíritu sobre vosotros, que os penetrará y os dará la visión sobrenatural de los decretos de Dios. Será el reino del Espíritu, el reino de Dios, lo que vosotros pedís. Y no sabéis lo que pedís porque no reflexionáis nunca con el Padre nuestro. ¿Dónde queréis que se realice el reino de Dios, sino en vuestros corazones? Es desde allí, desde donde debe iniciarse mi reino sobre la tierra. Después vendrá el reino sin confines, ni de tierra ni de tiempo. El reino eterno que hará de vosotros eternos habitantes de los cielos, porque es natural. Yo hablo a aquellos que son mis súbditos, y no a los réprobos que tienen ya su horrible rey, Satanás. Vuestro Dios obrará todos los prodigios para atraer así el mayor número de vivientes, porque yo soy Dios de misericordia, de perdón y de un amor tan infinito que por mucho que pudierais estudiar y penetrar su medida, no lo lograríais. Lo que creéis que sea la infinidad de mi amor por vosotros es como una pequeña piedra del arenal de un río respecto a una entera cadena montañosa cuyas bases dividen los continentes y cuyas cimas se ciñen entre las nubes. ¿Pero crees tú que tantos prodigios de amor y tantas luces de espíritu convertirán a los hombres a su Dios eterno? Desengáñate. Si yo tuviese los cuidados que tendré con vosotros para las necesidades de vuestro cuerpo, solo estas, hacia pobres animales faltos de razón, esos animales con sus lenguajes informes me alabarían del alba al anochecer, y si supieran dónde encontrarme, partirían de todas las partes del globo para venir a dar las gracias a su benéfico tutor. Pero los hombres, no. Desengáñate. Palabras tremendas que nos hablan de nuestra tremenda naturaleza humana, tan, no sé cómo decirlo, tan terca, tan movida y tan dominada por nuestro enemigo.
La voluntad. La voluntad humana. Amigos, yo creo que con esto hay, como les decía yo, mucho más, pero es una muestra de lo que Jesús nos habla acerca de este periodo de tiempo después de la purificación que viene. Y ojalá que nos asalte un poquito la curiosidad y penetremos cada vez más en ella, sobre todo a través de los escritos de Luisa, ¿no? Uh-huh. Así que, pues muchas gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias. Alejandra. Gracias. Y aquí estamos con el anuncio de siempre. Solamente recordemos que ya nos los había dicho Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás, los bienes, se les darán por añadidura. Ya nos había dicho Jesús esto. Ya nada más faltaba desarrollar el tema. Así es. Uh-huh. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.